A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, contable, tributario, laboral. Y como siempre tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito regulatorio de nuestro país. Tengo la grata compañía el día de hoy por segunda ocasión que me acompaña el ingeniero Carlos Ramírez. Un instructor a nivel local e internacional, catedrático universitario, consultor independiente, pero que sobre todo maneja con muchísima experiencia temas empresariales en el ámbito financiero. Estimado Carlitos, qué gusto como siempre tenerte en mi programa, esta es la segunda ocasión. Hablar contigo es hablar de temas que yo siempre digo muy interesantes, pero sobre todo se nos pasa el tiempo volando. Quiero conversar un tema que realmente para el sector empresarial es muy importante. Nosotros vivimos en un país que se encuentra regulado por normas, por leyes, pero sobre todo el sector empresarial tenemos la obligatoriedad de cumplir marcos regulatorios en el ámbito contable y financiero. Nosotros sabemos que por decisión de la Superintendencia de Compañías, aquellas compañías que nos encontramos reguladas por la Superintendencia de Compañías, tenemos que cumplir con un marco regulatorio obligatorio en el ámbito contable, que son las normas internacionales de información financiera. Carlitos, bienvenido. Este es un tema muy interesante, sobre todo para el sector empresarial, para el sector contable, para el sector financiero. Estimada Gris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y para mí un verdadero privilegio estar aquí contigo por segunda ocasión en este programa también acogido por la comunidad contable, tributaria y laboral. Pues bien, gracias por invitarme esta vez también para conversar sobre estos temas referentes a la normativa contable, tanto legal como interna en cada empresa. Como tú sabes, las empresas normalmente tienen dos organismos de control importantes. Por un lado, está el Servicio de Rentas Internas, cuya misión es de alguna forma la recaudación de tributos, y por otro lado también la Super de Compañías, cuya misión y razón de ser es velar por los intereses de los accionistas presentes, pasados y futuros. Cada uno de estos dos entes de control de alguna forma tienen el fin, el propósito de cumplir cada uno en su rol. Un campo de acción. Su campo de acción, así es. El SRI trata, por supuesto, bajo una ley, bajo reglamentos, bajo circulares, normativas, regular la tributación de los contribuyentes. Los tributos internos de los sujetos pasivos. Así sería. Y en cambio la Supercompañías trata de transparentar la contabilidad en las empresas, de tal forma que estas empresas muestren en sus estados financieros su verdadero desempeño y también su verdadera posición económica, y tratando de no realizar no hace que la contabilidad se limite únicamente a una declaración de impuestos, sino transparentar los activos, pasivos, ingresos y gastos, de tal forma que se muestre una realidad económica que de alguna forma corresponda. Mira, así es muy importante, Carlitos, que nosotros les recordemos a nuestros televidentes
que en el Ecuador, a partir del año 2010, se comenzó un proceso de adopción a normas internacionales de información financiera, que son las famosas NIPS. Así es. Es un proceso que duró desde el año 2010 hasta el año 2012, donde las empresas controladas por la Superintendencia de Compañías tenemos la obligatoriedad de tener estados financieros bajo estos estándares internacionales. Siempre se ha escuchado de cuál es el verdadero objetivo de estas normas internacionales de información financiera. Y uno de los objetivos, y quiero que tú me reafirmes, es poder tener información real, que nuestros estados financieros no se encuentren ni sobrevalorados ni subvaluados y que reflejen lo que tú acabas de decir de una manera muy, pero muy acertada, la verdadera esencia económica de las transacciones plasmadas en estos estados financieros. La primera pregunta que te voy a decir, ¿esto de las NIPS es obligatorio para todas las controladas por la super de compañías? Por supuesto que sí, es la normativa que de alguna forma tenemos que llevar. Mira, nosotros tenemos en nuestro país 3 organismos vía superintendencia que son importantes: la super de bancos, la super de compañías y la superintendencia de economía popular y solidaria. O sea, 3 organismos de control relacionados a lo que son superintendencias. Así es. Superintendencia de bancos, que controlará a todo lo que es el sector bancos financiero; superintendencia de compañías, a las compañías anónimas, limitadas, etcétera; y obviamente la superintendencia de economía popular y solidaria, para que nos entiendan un poquito nuestros televidentes, aquellas organizaciones que, como por ejemplo las cooperativas. Exacto. Perfecto. Y tanto la super de bancos como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tienen sus propias normativas para sus controlados. Que no necesariamente son las NIPS. Que no necesariamente son las NIPS, aunque se pegan mucho, las resoluciones de estos 2 entes de control se han pegado mucho a la normativa contable de NIPS. Luego te voy a hacer una pregunta, ¿qué va a pasar en el tiempo? Claro que sí. Y por tanto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las entidades que estamos reguladas bajo la super de compañías, por tanto, tenemos que obligatoriamente aplicar las NIPS. Y además, el SRI también, de alguna forma, el artículo 39 del reglamento indica que todas las empresas que están controladas por el SRI, por el SRI y por la super de compañías, tienen la obligación de llevar la contabilidad en base a lo que le diga su organismo de control pertinente. Y claro, para fines tributarios tendrán que ver leyes, resoluciones, lo que esté vigente en el ámbito del tributo interno. Exactamente. Lo que tú estás hablando me parece bastante interesante, Carlitos, es que sepamos de que cuando tú tienes un organismo de control y este organismo de control te ha dicho cuál es tu lenguaje contable, te acoges a ese lenguaje contable. Así es. Si la superintendencia de bancos o la superintendencia de economía popular y solidaria que tú acabas de mencionar no están bajo NIPS, ellos tienen su propia normativa contable, incluso su propio plan de cuentas. Y en el tema de quienes no estén controlados por ninguno de estas superintendencias, el artículo que tú mencionaste en el reglamento fiscal, pues establece que será el Servicio de Rentas Internas quien determine un lenguaje contable, para que exista una preparación, obviamente, a las declaraciones de impuestos como tal. Que con la emisión de la ley de incentivos a la producción en el registro oficial del 31 de diciembre de 2014, de alguna forma el SRI también se apegó totalmente a las NIPS. Así y es. Cambió formularios, y cambió leyes, regulaciones. Y yo se lo quiero decir públicamente, y lo digo con muchísima satisfacción, el formulario 101 que nosotros tenemos en el Ecuador es un formulario NIPS, un formulario muy bien hecho. Cuando yo fui presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, siempre me preguntaban que qué opinaba yo de este formulario, y es un formulario extremadamente completo. Así es. Lo puedo decir con conocimiento de causa, uno de los mejores formularios en el tema de la determinación y pago del impuesto a la renta, yo diría, de América Latina. Y te comento algo muy importante, el instructivo que viene acompañado del 101 es un instructivo que es una bibliografía básica, por ejemplo, para mis alumnos en la universidad. Sí, donde yo creo que ahí se merece el así. Servicio de Rentas Internas una felicitación, porque este formulario, aparte de que es el formulario en sí, la guía de llenado es una verdadera guía práctica y didáctica. Coincido contigo, Carlitos. Así es. Ahora bien, realmente, de alguna forma, esta normativa externa en la que estamos las empresas reguladas también se complementa, si bien es cierto, no tiene mayor jerarquía que una norma tributaria. La norma contable se complementa justamente con el uso de políticas, manuales, procedimientos internos en las empresas, que de alguna forma también es importantísimo que de alguna forma
toda empresa tenga un lineamiento que de alguna forma permita una continuidad contable en el tiempo. Sucede algo muy interesante. En algunas empresas existen cambios de contadores. Cada vez que llega un contador a un puesto, de alguna forma viene con una capacitación diferente, con un criterio diferente, con una experiencia diferente. Y por tanto, entonces, en algunos casos utiliza su juicio y criterio profesional para aplicar la normativa como él cree conveniente. Y resulta que eso a la final, no es tan bueno para una empresa porque no le permite tener una continuidad y comparabilidad contable. Por tanto, es la empresa la que tiene que decirle al contador: mira, contador, en esta empresa nosotros contabilizamos los activos de esta forma, los ingresos de esta forma, porque esta es nuestra política contable. De eso nace algo muy importante, que toda empresa debe tener un manual de políticas contables y ojalá también un manual de procedimientos contables. Mira, aquí hay algo interesante, ¿no? Cuando uno está hablando de que estamos las empresas, los sujetos pasivos, los contribuyentes, regulados por las mismas normas. Tenemos una sola ley de régimen tributario interno que regula el impuesto a la renta y el IVA. Tenemos, en el caso de las controladas por la Superintendencia de Compañías, una sola norma contable, que es las normas de información financiera, y que definitivamente lo que debe permitir es que la contabilidad sea igual en el Ecuador para cualquier tipo de empresa y cualquier empresa en el mundo, porque eso es justamente lo que buscan estas normas de información financiera. Así es. Que tú tengas contabilidad bajo unas políticas, unas reglas, yo siempre digo rígidas y claras, que nadie quiera hacer lo que piensa que debe hacer, sino lo que debe hacer. Y tú acabas de decir algo muy interesante. Si bien es cierto, tenemos las mismas leyes, tenemos las mismas políticas contables, las mismas normas contables, pero en el momento que estamos en una organización, a veces aplicamos completamente diferente. Así es. Y comparto contigo también algo muy interesante que acabas de decir. Las organizaciones, aparte de tener estos cuerpos normativos que se encuentran estipulados, por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos una jerarquía de ley, que es el artículo, tú conoces, 425 de la Constitución, en donde nos dice cómo se tienen que aplicar las normas. Tenemos las resoluciones de los organismos de control, en este caso el de Superintendencia de Compañía, a través de una resolución adoptamos las NIPs. Pero tú acabas de decir algo muy interesante. Justamente la adopción de estas normas contables me obliga a tener dentro de la organización manuales de políticas contables bajo NIPs, Exacto. Manuales de procedimientos. Exacto. Te hago una pregunta, Carlitos, en tu experiencia, que sé que es vasta, ¿todas las empresas están cumpliendo con tener un manual de políticas contables bajo NIPs? Lastimosamente no. Recuerda algo muy importante, la NIC 1 en el párrafo 16, donde habla de la presentación de estados financieros, habla justamente que tenemos nosotros que completar 4 estados financieros, los 4 estados financieros básicos. Pero ¿cuáles son los 4 estados financieros para que la gente que no es a lo mejor empresario o contador o financiero, cuáles son estos 4 estados financieros? Y cuando tú les hables, cuando les decimos esto de la NIC 1, que es la Norma Internacional de Contabilidad, que se aplica conjuntamente con las NIPs, estamos hablando que es el marco regulatorio de nuestra contabilidad. ¿Qué te dice esta Norma Internacional de Contabilidad número 1 en el párrafo 13? ¿Cuáles son estos estados financieros? Exactamente. Los estados financieros básicos que deben ser presentados son, por supuesto, el balance general, el que tiene activos, pasivos y patrimonio, y que de alguna forma representa la posición financiera de la compañía. En segundo lugar, el estado de resultados, que en cambio muestra el desempeño de la compañía. Perfecto. Cómo de alguna forma tuvo utilidades, ganó o perdió. Un estado financiero que está a veces relegado y que a veces solamente sirve para muchas empresas para cumplimiento es del flujo de efectivo, pero realmente el flujo de efectivo es totalmente básico. Yo diría, si no igual o tal vez más que el mismo estado de resultados, porque de alguna forma el flujo de efectivo es el que muestra de dónde salió el dinero y a dónde se fue. Fuentes, usos, en otras palabras, contesta a la típica pregunta gerencial: contador, ¿dónde está la plata? Ay, quiero verte, Carlitos. Perfecto, Carlitos. Entonces, de alguna forma, lastimosamente, este flujo de efectivo no debería ser realizado únicamente al final del año. Yo, como gerente, quisiera saber dónde está mi dinero mes a mes. Y por tanto, este flujo de efectivo ha sido algo relegado, pero yo creo que es importante que se considere la importancia de este flujo para ver de dónde llegó el dinero y a dónde se fue. Y mira, algo que realmente pasa, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, le preguntas a un contador, ¿cuántas veces ha hecho usted el flujo de efectivo?
Y a veces te dicen, lo hago una vez al año y no lo hago Una yo. vez al año y lo hace el auditor. Así Entonces, es. también queremos dejar claros que la obligación de la elaboración de estos estados financieros no es del auditor, es Así del es, contador. del contador. El contador los tiene que realizar en base a la normativa internacional que se adoptó en nuestro país. Así es. Que se adoptó quiere decir que debemos aplicar de manera obligatoria. ¿Y cuál es el otro estado, por favor, Carlitos, para la gente que nos está mirando? En el patrimonio, que de alguna forma muestra la evolución de las decisiones de la Junta de Accionistas, que cada vez que ellos se reúnen, deciden qué hacer con su con su valor residual de activos y pasivos que se convierte en el patrimonio. Pero esos son los productos finales. Llegar a tener los 4 estados financieros, bueno, luego tenemos un estado también que es muy importante, que son las notas a los estados financieros. Exacto, eso que ya lo ibas a decir seguramente, pero eso es llegar ya al producto final. Pero para llegar a ese producto final, a ese registro, a esa presentación contable, yo debía haber cumplido con lo que tú acabas de decir, políticas contables. Así es. Y esas políticas contables tienen que estar plasmadas y por escritas. Es que te comento, como te decía hace un momento, en la NIC 1, en el párrafo 16, literal B, dice que estos 4 estados financieros que acabamos de mencionar se complementan con las notas a los estados financieros. Y una de las notas importantes de los estados financieros justamente es un resumen de las principales políticas contables de la compañía, donde de alguna forma el usuario del estado financiero sepa cómo la compañía deprecia, bajo qué método, qué vida útil tiene, qué método utiliza para valorar un inventario, cómo de alguna forma maneja sus activos intangibles. Activos intangibles, cómo hace sus provisiones, de tal forma que cómo el actuario de alguna forma actuó en la compañía. Es decir, de alguna forma maneja un resumen importante de las principales políticas contables de la compañía para que el usuario sepa cómo está aplicando esas políticas. Y esas notas de estados financieros, yo te voy a dar mi opinión personal como contadora, como auditora que soy. Yo creo que las notas de estados financieros es una de las partes más importantes para mí, porque es decirle a la gente cómo he hecho las cosas. Exacto. Y eso es transparencia. Y a veces es muy difícil, a veces la gente, el poder expresar y comenzar a revelar y comenzar a decir lo que pasó en su organización a través de estas notas de estados financieros, pues eso es la parte más importante. Para mí es la parte más importante de los estados financieros. En mi historia también, porque no te olvides que además estas políticas contables, este resumen, se complementan también con 2 cosas muy importantes. Primero, a qué se dedica la empresa, la nota número 1, cuál es el objetivo de la empresa, qué es lo que hace la empresa, dónde tiene sucursales su compañía, cuál es su giro del negocio, se hace conocer la empresa. La nota número 2, también estamos en el resumen de las principales políticas contables y por supuesto que va acompañada con una declaración de cumplimiento, donde de alguna forma el contador debe declarar que está cumpliendo con todas las políticas contable y que de alguna forma, si yo debo aplicar una normativa contable que no la aplico, no puedo decir que estoy bajo NIPS. Y así estarías incumpliendo con la declaratoria que te exige esta normativa internacional. Exacto. En este momento, Carlitos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con este tema tan interesante para el sector empresarial. Encantado. Regresamos. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Carlitos, regresamos sobre este tema tan importante que es el ámbito financiero, las normas internacionales de contabilidad, estas normas NIPS. Pero quiero concentrarme en el manual de políticas contables y la importancia, qué debe tener un manual, quién lo debe hacer, cuáles son los profesionales que están capacitados para generar estos manuales de políticas contables, quién me va a revisar. Mira cuántas preguntas te estoy en este momento generando
para que podamos tener un contexto en esta última parte de nuestro programa sobre este tema tan importante, los manuales de políticas contables. Comencemos un poquito con la última parte. ¿Quién me va a revisar un manual de políticas contables? A ver, la Superintendencia de Compañías, que en algún momento puede tener alguna intervención en nuestra empresa, nos puede pedir justamente en base a la norma que te acabo de explicar, la NIC número 1, presentación de estados financieros, me dice, empresario, contador, ¿dónde está su manual de políticas contables? Queremos saber cuáles son las normativas y los modos y las estimaciones que usted está utilizando para hacer su contabilidad. Por tanto, entonces, si no tenemos un manual de políticas contables, ahí tenemos una salvedad con la Superintendencia de Compañías. Y en este caso yo creo que el organismo de control, que en este caso es la Superintendencia de Compañías, tiene pleno derecho y pleno poder de exigirnos, de revisarnos cómo está registrado ese activo, cómo está registrada esa propiedad, planta y equipo, esos instrumentos financieros. Para las personas que no sepan que es un instrumento financiero, hay una clasificación, pero vamos a poner un ejemplo sencillo, las cuentas por cobrar. Quieren también saber cómo vamos con nuestros pasivos, nuestras provisiones. Y eso tiene que estar por escrito y tiene que tener una referencia técnica en qué parte de la norma contable se encuentra, en qué párrafo se encuentra, y saber si la compañía definitivamente a través de sus políticas está cumpliendo con norma internacional. Entonces tú acabas de decir algo muy interesante. Una primera finalidad es de que puede el organismo de control demostrar, o mejor dicho, tú demostrarle al organismo de control de que estás cumpliendo. Exacto. Y por otro lado, el SRI también, que de alguna forma, si bien es cierto, bajo una ley o reglamento no tiene estipulado esta obligación, sin embargo, en un control previo, el SRI siempre le pide el manual de políticas contables. Y el SRI sabe que si no tenemos un derrotero, una línea de acción, ahí va a encontrar posiblemente algunos temas. Y aquí acabas de decir algo interesante. Cuando yo no tengo mis políticas contables escritas, yo siempre digo, el riesgo contable se traduce en riesgo tributario. Así es. Y Totalmente. eso va de la mano. Una empresa que es débil en la parte financiera, en la parte contable, lo más seguro es que tributariamente tenga problemas. Lo más seguro. Por tanto, entonces el SRI sabe que en esa entidad puede ser que aplaste el dedo y salga pus por algún lado. Así es. De alguna forma también hay que considerar que cuando no tengo un manual de políticas contables, como te decía hace un momento, cada contador tal vez utilice su criterio, su capacitación, su experiencia. Mira, es tal cual como cuando yo estoy en la universidad. ¿Qué pasa si yo a 20 chicos les digo como ejercicio, a ver chicos, comencemos y despreciemos un vehículo que vale 30,000? Aquí está la factura. Claro, cada uno me va a decir, ¿y bajo qué método utilizo? ¿Y bajo qué valor residual? ¿Y qué vida útil? Y le digo, no, pues usted es contador, casi contador, pues deprecie. Yo tendría posiblemente 20 respuestas diferentes. Y con una misma normativa. Exacto, una normativa tributaria, Así pero cada es. uno va a aplicar posiblemente un valor residual diferente, una vida útil diferente, un método diferente, y todos están bien, aparentemente. ¿Por qué? Porque todos aplicaron sus conocimientos contables, pero cada uno aplicó su criterio diferente. Por eso entonces la compañía es la que debe decirle al contador, mira, contador de turno, cualquiera que sea, en esta compañía se activan los bienes sobre estos valores, en esta compañía se deprecia con este método, en esta compañía se amortiza de esta forma, y por tanto, contador que pase, contador que sigue con la misma línea de acción. Porque está escrito. Porque justamente, no sé, en nuestra profesión, lastimosamente, a veces somos, como dice normalmente la gente, entre bomberos nos pisamos las mangueras, y todo lo que está mal hecho aparentemente es culpa del contador anterior. Del contador anterior, así Pero te es. cuento que no es tanto así. Lo que pasa es que el contador anterior tenía en ese momento recursos diferentes, información diferente, Realidad diferente. criterio diferente, y por tanto él aplicó su contabilidad en base a su realidad en ese momento. Y por tanto el contador que viene tiene que hacer algún correctivo posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene otros recursos, tiene otro ambiente, y no es culpa del contador anterior. Realmente, si tuviese la empresa un derrotero, una línea de acción, contador que pase por ahí, contador que Y ahí te voy a exactamente decir lo lo mismo. que en la vida práctica y en la vida real se tiene que hacer. O sea, y ahí tú me vas a decir si estamos en lo correcto. Si yo tengo mis políticas claras en cualquier ámbito, en la parte administrativa, financiera, de comercio exterior, en cualquier ámbito, y está por escrito, y está basado en una normativa actualizada, en una normativa que debo cumplir y no me puedo desviar, ¿sí? Quien venga a ocupar el cargo
tiene que seguir. Exacto. Y eso es lo que el sector empresarial debemos de alguna manera comprender. Si yo tengo como sector empresarial, como empresario, voy a ponerme en el caso mío, si yo tengo mi empresa y yo tengo las cosas claras, las cosas documentadas, los manuales actualizados a las diferentes normativas. Vamos a hablar del caso del manual de políticas contables. Actualizado mi manual de políticas contables a la norma internacional de información financiera NIFS. Por cada una de las transacciones o tipos de transacciones que yo genero en mi empresa, venga quien venga, tiene que seguir. Así es. Y tiene que hacerlo correctamente y tendrá que establecerse, pues lógicamente, los factores de cumplimiento y los factores también de responsabilidad ante el tema. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle al sector empresarial. Ahora contesto un poquito la pregunta siguiente, ¿quién lo debe hacer y qué contenidos Exacto. tiene? Algo muy importante, en muchas empresas ecuatorianas, que son pymes posiblemente, no hay organismos directivos intermedios, está el dueño y gerente de la compañía con los vendedores y empleados. Y por tanto no hay un administrador que de alguna forma esté en un nivel intermedio jerárquicamente hablando. Y por tanto, cuando contratan un contador que por ley les obliga, es el contador el que tiene que asumir papeles que a veces no siempre le corresponden, como el manejo de contabilidad, tributación, recursos humanos, de alguna forma mensajería. De todo hacemos los contadores. Así es, muchas veces eso de volverte todólogo a veces te causa también riesgos. Exacto. Yo siempre les digo, señores contadores, mi recomendación como expresidente del Colegio de Contadores es, hagamos lo que nos corresponde y lo que no sabemos hacer, no lo hagamos. Exacto. Y por tanto, entonces a veces queremos incorporar este manual políticas no solamente contables, sino de otras áreas. Porque, a ver, ventas tienen sus propias políticas, descuentos en pronto pago, créditos, tiene seguridad, tiene políticas de seguridad, pero el contador no tiene políticas de contabilidad. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? Confundimos una política contable con una política de compras. Por ejemplo, pedir 3 cotizaciones para hacer una compra, no sé si es política contable o es política de compras, claro, o política administrativa. ¿Qué es? Lo más probable es que sea una política administrativa, porque así es. Mi rol como contador no es pedir 3 cotizaciones, sino contabilizar la compra a la cual ya haya llegado. Y que se haya habido o no haya habido un comité de compras, una decisión adecuada, pero yo voy al resultado. Lógicamente tengo que revisar, ¿no? Así pero es. No es mi función. Exacto. Y por último, aunque así fuese mi función, porque no hay quien más lo haga y me toca hacer a mí, pero eso, por ejemplo, no podría estar en el manual de políticas contables porque no le pertenece al ámbito de la política contable. Dime una política contable con un ejemplo chévere, una política contable en activos fijos. En activos fijos, por ejemplo, el método de depreciación, el valor residual y la vida útil, que es básico para que de alguna forma se mantenga. Mira, Carlitos, siempre contigo el tiempo nos pasa volando. ¿Quiénes debemos hacer los manuales contables? ¿Quiénes son estos profesionales que nos pueden asesorar o que nos pueden hacer estos manuales de políticas contables? Porque vamos a mirar que son obligatorios y necesarios. Así es. Lo más importante es que sea el mismo contador quien comienza a generar este manual, porque el contador en el día a día, en el trabajo, se da cuenta que debe estar en el manual, pero por supuesto es muy importante que un especialista tributario, laboral, contable, le revise esos manuales para que su política interna no vaya en contra de una normativa ¿Existe capacitación? legal. ¿Alguien me puede capacitar sobre la elaboración de manuales de políticas contables? Sí. De hecho, justamente el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha hace normalmente esta clase de talleres de cómo elaborar el manual de políticas contables, qué debe contener el manual, porque así rápidamente un manual debería tener por lo menos: ¿cómo reconozco inicialmente? Bueno, el objetivo y alcance es básico al principio. ¿Cuál es el reconocimiento inicial? El reconocimiento posterior. ¿Cómo ajusto cada cuenta? ¿Qué información debo revelar? Un control de cambios, los responsables, y no confundir la parte de políticas contables con los procedimientos contables. Chévere. Yo quisiera, Carlitos, porque el tiempo se nos ha ido volando, que nos hagas una última reflexión para ya despedir nuestro programa. ¿Cómo no? Lo más importante, la última reflexión que podríamos tener es que, primero, necesitamos de ley un derrotero que nos permita seguir con una contabilidad uniforme en el tiempo, que permite la comparabilidad. A veces el trabajo del contador es sumamente fuerte y no nos damos el tiempo para hacer estos manuales. Una amenaza que aparentemente es de hacer este trabajo se puede convertir en una oportunidad cuando yo también les digo, a ver, yo te puedo dar haciendo un manual y cuánto cuestan mis honorarios. Por tanto, entonces depende cómo lo veas, si el vaso lleno o el vaso vacío. Así es. Entonces, de alguna forma,
Considero que este manual es importantísimo, que todo gerente también se concientice en que debemos hacerlo y que lo revise un especialista de tal forma que no se vaya contra ninguna ley tributaria. Perfecto, y contable peor desde o parte laboral. contable. Así es. Gracias, Carlitos, por tu brillante presencia y como siempre, para mí es un privilegio tener instructores de talla local e internacional. Conmigo será hasta una nueva edición en su programa Tributación de Hoy. Gracias. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.